Está bien. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. El que pueda habilite la cámara, si no me aburro. Puedo ver por lo menos moriquetas. Bueno, a ver. Vamos a esperar que se estabilice un poco. Ahí están entrando ya 67. Hay 13 que ya no tienen ganas de estudiar Derecho 2. Temprano. Bueno, ¿alguna duda o algo que haya surgido, que les haya quedado de la clase anterior? Tema organizativo, bibliografía, parciales. Ahí estoy viendo la lista que se la mandé al titular, el cronograma de clases con los parciales para ver que no se superponga con los de él, y seguramente hoy a la tarde, mañana a la mañana más tardar ya lo subo al Facebook, en donde creo que les acepté a todos el requerimiento para sumarse al grupo. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿No? Si no, arrancamos, me dicen. Nada. Bueno, algunos conceptos, sí. Disculpe, yo la clase pasada falté el link de Facebook. ¿Usted lo puede pasar nuevamente para ver si yo puedo ingresar? El link de Facebook. Arrancame un segundo que ahora te lo paso de nuevo. Si algún compañero lo tiene a mano, si no, también me da una mano y lo sube. Espérame que abro Facebook y ya te lo paso. Profe, ahí lo compartí. Ah, bueno, listo, genial, te puedo buscar entonces. Impecable. Bueno, ninguna duda de la clase pasada, que si bien fue introductoria, ya empezamos a ver un poco de contenidos. ¿Alguna situación en la que me gusta? Sí. Yo tenía una consulta con respecto al patrimonio. Sí. Cuando usted hablaba que una persona participa de cuotas partes de una SRL, por ejemplo, decía que si esa SRL paga dividendos, se traslada al patrimonio de la persona, ¿verdad? Totalmente. Bien, y si la SRL quiebra, ¿qué pasa ahí? Muy buena pregunta. Sería la contracara de que te vaya bien, ¿no? Que quebrase la sociedad, Eliana, lo que vos preguntás. Dejalo abierto el micrófono y lo hacemos interactivo. Lo que vos consultás es qué pasa si a la sociedad le va mal y cae en quiebra. Tu pregunta concreta, en realidad, decime si no, es: ¿pueden los acreedores ir contra el patrimonio de los socios o se deben conformar tan solo con el patrimonio de la sociedad, así sea insuficiente y haya que liquidar y haya que cobrar menos, porque se va a cobrar de acuerdo a prorrata o preferencias y privilegios que marca la ley de quiebras? La respuesta es: frente a una sociedad responsabilidad limitada, ¿sí?, solo responden con el aporte, esto es, van a perder el capital que pusieron los socios. Eso pasa igualmente en la sociedad anónima, pasa en la SAU y pasa en la SAS. El resto tenemos que ver que hay sociedades en donde hay socios con responsabilidad solidaria y limitada y con responsabilidad limitada, como pasa en la sociedad en comandita. O sea, la respuesta es la siguiente. Generalmente en la práctica, la mayoría de quienes realizan inversiones en materia societaria o vehículos para realizar negocios, lo que suelen buscar son compañías o vehículos, sociedades o estructuras que tengan limitación de responsabilidad. Esto es: pongo esta cantidad de dinero y si me va mal pierdo solo esa cantidad de dinero, pero no pongo toda mi sociedad en riesgo. Esto ya desde hace algún tiempo, por eso es que en las estadísticas la anónima y la sociedad de responsabilidad limitada son las sociedades que más se utilizan en la República Argentina, y esto va de la mano, Eliana, con lo que vos consultás. Son tipologías societarias que tienen como regla general limitación de la responsabilidad. Esta limitación de la responsabilidad, ¿en qué se traduce? Que solamente respondés como socio con el dinero aportado, esto es, con el capital con el cual participaste en esa sociedad. Eso está muy bueno también. A ver, no está mal que una compañía quiebre y que deje de pagar sus créditos, ¿no? Eso está claro. El problema es que también sería muy difícil generar inversiones si vos a cada inversión a la que participás pones en riesgo todo tu patrimonio, ¿no? Porque claramente eso desalentaría de alguna manera la posibilidad de que alguien quiera insertarse en situaciones de inversión o en situaciones de riesgo. Por eso es que está esta situación de que los tipos societarios en la República Argentina más utilizados, y hablo de tipo porque lo van a ver en estructura económica societaria, pero la ley 19.550, que es la ley de sociedades, se estructura en base a tipología. Esas tipologías
son como si vos querés menú que te da la ley de sociedades, en donde vos elegís la opción que más te conviene. En la República Argentina, reitero, los tipos más utilizados son la anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, y últimamente, muy en boga, y hace 2 o 3 años, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, que como dije en la clase inaugural, perdonen si no lo aclaro, porque inicié cursos tan en simultáneo que no sé en cuál dije una cosa y en otra, pero que eso está en la ley de emprendedores, y la SAS no está dentro de la 19.550, sino que está dentro de la ley de emprendedores. Creo que es la 27.479, me la confundo porque es una de las últimas leyes, pero si ponen ley de emprendedores, van a ver que avanzado en el articulado, luego de dar los conceptos de qué se considera emprendedor en Argentina, ahí está la SAS y toda su estructuración. Con lo cual, Eliana, la respuesta concreta es la siguiente. Si participás de una compañía con parte de tu patrimonio que tiene limitación de responsabilidad, ante la quiebra de la compañía no respondés con todo el resto de tu patrimonio. Ahora bien, si participás, por ejemplo, de una sociedad colectiva, de una sociedad irregular o informal de la sección 4ª, o cualquier otro tipo societario que tenga una responsabilidad del socio solidaria, ahí sí, si a la sociedad le va mal, también te va a ir mal a vos y vas a tener que responder también con el resto de tu patrimonio por los pasivos que la sociedad no pueda cumplir. ¿Se comprendió? Ejemplo, reitero, de tipos societarios que no tienen limitación de responsabilidad: la sociedad en comandita, la sociedad colectiva, ¿sí? Por eso estos tipos societarios son menos conocidos, porque la gente no recurre a ellos, fruto de esto mismo que vos estás preguntando. La gran debilidad que tienen para canalizar inversiones es que tienen responsabilidad solidaria e ilimitada de quienes participan. Eso desalienta, digamos, que la gente utilice ese tipo de, esa tipología societaria, no obstante que existe, ¿no? Lo mismo pasaba con la sociedad civil y algunos tipos societarios que se dejaron prácticamente de usar, fruto principalmente por esto que vos preguntás, ¿sí? Que no limitan la responsabilidad. También eso genera otro descalabro visto del otro lado, ¿no? O sea, vos decís, yo contrato con una sociedad, y acá vamos a otro punto que también es importante. ¿Qué me va a importar de esa sociedad? Y acá entramos en una discusión que a ustedes les viene muy bien porque tienen más recursos que nosotros para entenderla. Yo puedo contratar con una sociedad que tiene un capital social, suponte, de 100.000 pesos iniciales. ¿Puedo desarrollar tranquilo un contrato de 40 millones de pesos que esa sociedad me va a responder en caso de incumplimiento? ¿Vos firmarías un contrato con una sociedad que solo tiene un capital de 100.000 pesos frente a una situación contractual que después te puede incumplir y no le podés cobrar? Por ejemplo, vos fabricás máquinas y viene una anónima y te dice, quiero 10 de tus máquinas, vale 40 millones de pesos. Vos le decís, bueno, te la financio, pagame la primera cuota, llévate las máquinas. ¿Vos venderías en esas condiciones tus 10 máquinas a una compañía que tiene un capital social de 100.000 pesos? No, creo que no. ¿Qué pedirías? Pedirías otro tipo de garantías. Miren, muchachos, tráigame fianza, ya la vamos a ver, garantías personales de los directivos o de los socios, o tráigame otro tipo de garantía. Pero ¿qué suele pasar también? Y esto está bueno que lo sepamos, más allá que lo van a profundizar más adelante y probablemente en el ejercicio. Se genera una disociación muchas veces en las compañías entre qué representa el capital y qué representa el patrimonio neto. Por eso digo que ustedes en esto tienen mucha más información técnica. Yo puedo tener compañías que tengan un capital social de 100.000 pesos, pero que tengan un patrimonio neto de 400 millones de pesos. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, el capital social probablemente quedó histórico y representa la tenencia de los accionistas, pero probablemente tiene un poderío tremendo con su patrimonio neto. Y ahí sí, yo claramente contrataría con una sociedad que tiene 400 millones de pesos certificados por contador disponibles como para responder frente a un contrato de 40 millones. ¿Me seguís, Eliana, lo que te iba planteando ahí? Ahí hay todo. Ahora déjenme redondear y ya entramos, si quieren, y debatimos esto que es interesante. Hay toda una estructuración de la ley de sociedades que, si ustedes quieren, es un tanto desactualizada. La ley de sociedades trata al capital social con una importancia significativa, cuando debo advertirles que en la práctica muchas veces el capital social de una firma no es lo más importante para analizar su riesgo ante un negocio o ante una situación que querramos, digamos, vincularnos, ya sea contractualmente o frente a alguna situación, sí, principalmente de contratación con esa firma. Porque lo importante, ¿sí?, es la patrimonialización y no la capitalización de la compañía. No obstante que cuando uno lee la 19.550, se lleva la gran sorpresa de que verdaderamente la ley de sociedades, que reitero es de los años 70, pone mucho más el ojo y digamos, hace mucho más hincapié en el capital social.
y les puedo asegurar que la mayoría de las sociedades que ustedes conocen y con las que se van a encontrar tienen un capital desactualizado o por lo menos no acoplado con el riesgo que asumen en el mercado. Y ahí juega, entonces, un rol muy significativo el patrimonio neto o el patrimonio, si ustedes quieren, de esa compañía. Yo perdonen si por ahí cometo algún error conceptual, que ustedes me lo pueden corregir, pero sí van a identificar fácilmente la diferencia entre patrimonio y capital, ¿sí? No sé quién iba a plantear algo. No, yo iba a decir que por ahí, o sea, en términos más simples, vos dentro del patrimonio podés ver la solvencia que ¿Puedo tiene decir que la yo fui empresa. complejo hasta acá? Porque vos No, me decís no, en términos más simples. O sea, como que, o sea, yo resumo, tipo, resumido a lo que... Ay, no importa. Vos vas haciendo el apunte, dale. Claro, yo voy contando todo, y que por ahí lo que quería decir o compartir era que vos dentro del patrimonio podés ver la solvencia que tiene la empresa. Entonces, si vos ves que la empresa tiene, no sé, que puede pagar eso, que puede pagar 40 millones, obviamente vas a dar el contrato. A eso era lo que quería apuntar. No existe nada distinto a mis complejidades hasta acá. Yo lo que les estaba verdaderamente planteando, y ustedes tienen herramientas para manejarse muy cómodos en esta situación, es que no es lo mismo capital que patrimonio. Y la ley de sociedades está montada sobre la base del capital. ¿Por qué? Porque el capital está compuesto por el aporte de los socios. Y si vamos a un ejemplo para que ustedes lo vean gráfico, en una persona jurídica, por ejemplo una anónima, el capital está conformado por las acciones. Las acciones representan la tenencia de propiedad de cada uno de los socios. Supongamos que hay 10 socios con 10 acciones cada uno, ¿sí? Tenemos 100 acciones, que es lo que representa el capital social. ¿Por qué el capital en ese caso, la tenencia de las acciones? ¿Por qué ustedes la tienen en el patrimonio neto? Porque en definitiva es la deuda que la compañía tiene o va a tener con los accionistas. Eso dependiendo de los resultados, claramente. Si la sociedad da ganancia líquida y realizable, esto es después de haber descontado todo lo que tiene que ver con impuestos, con haber asumido las pérdidas de ejercicios anteriores, haber resuelto todos los pasivos posibles, recién ahí es que hay dividendo, ¿sí? Y hay posibilidad de darle cumplimiento o darle verdaderamente ganancia a un accionista. Si eso no acontece, los accionistas claramente no tienen por qué retirar un peso de una compañía a la que no le va bien o a la que no distribuye dividendos. ¿Esto qué pasa? Esto hay que hablarlo también con una dosis de realidad argentina, ¿no? Las compañías en la República Argentina, sobre todo las pymes, generan muchas veces su información contable, lo voy a decir con el mejor de los respetos, en el marco de lo que se llama la contabilidad creativa y tratando de generar información que tenga la menor repercusión fiscal posible. Entonces, muchas compañías, ¿qué es lo que hacen? Presentan estados contables que no arrojan ganancia, ¿sí? Fruto de un montón de situaciones, ¿no? Ustedes conocen el ajuste por inflación o lo conocerán, y un montón de cuestiones, amortizaciones, hay un montón de cosas que hacen que los contadores jueguen a que cuando se presentan los estados contables, los mismos no den dividendo. Y esto muchas veces incluso por una directiva de los administradores que dicen, no queremos que dé dividendo. Y ahí empezás a preguntar por qué. Y porque el dividendo tributa, y porque la acción tributa, y porque hay que pagar más impuestos, y porque tengo que pagar más impuestos a las ganancias, y porque tengo que pagar... Entonces hay muchas compañías en la República Argentina, seguramente ustedes lo verán, lo leerán, o el que esté en un estudio contable un poco más vinculado, esto lo ve en la práctica. Pasa muchas veces que la información termina siendo una información más presentada para el fisco que para la realidad del negocio. Esa es una realidad que le afecta, por lo menos un montón de pymes con las cuales yo me vinculo, tengan o no conflictos societarios, ¿sí? A las cuales uno puede darle o brindarle asesoramiento. Entonces, también juega esto, ¿no? Que muestro desde el punto de vista del capital, ¿sí? Respecto de la situación de lo que tiene que ver con el patrimonio. Está claro que el capital de una compañía puede variar. Esto creo que está de más que yo lo aclare. Yo puedo arrancar con un capital inicial y después lo puedo aumentar todas las veces que yo quiera. Para aumentar un capital tengo dos variables, al menos dos, las más básicas. O tuve resultado favorable y los accionistas deciden reinvertir, con lo cual aumentan el capital y emiten nuevas acciones, ¿sí? O busco recursos de terceros, ¿sí? Saco un crédito o pido a los accionistas que vuelvan a aportar o que vuelvan a, de alguna manera, ¿sí? Dar parte de sus patrimonios para poder adecuar el capital social. Acá les cuento una situación en la práctica que se da, que es importante que la conozcan. Yo les hablé de los registros de las personas jurídicas en Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y en Capital, la Inspección General de Justicia. ¿Qué sucede en la capital respecto a las personas jurídicas? La IGJ, que está bajo el mando en este momento de Ricardo Nissen, que es un doctrinario y societarista que tiene manuales, tratados, infinidad de trabajo en materia societaria, requiere
que el objeto de las sociedades, cuando hablamos del objeto de las personas jurídicas, estamos hablando de su capacidad. El objeto es lo que determina, lo pongo en una cuestión bien gráfica, esta sociedad se constituye a los fines de administrar puertos, administrar canales navegables, administrar tal situación y punto. Su objeto va a ser administrar puertos, no administrar un kiosco o administrar, digamos, acciones o administrar fideicomisos. El objeto, reitero, en las personas jurídicas delimita y determina la capacidad de las personas jurídicas. En las personas humanas es distinto, lo hacemos por, si ustedes quieren, evolución fisiológica, podríamos decir. A los 18 años, mayoría de edad, porque lo dice el legislador, punto. Y a los 18 años estamos habilitados para conducir, contratar, hacer absolutamente lo que querramos, hasta incluso cometer ilícitos como matar. Pero esta es una situación en las personas humanas. En las personas jurídicas, reitero, la capacidad está dada por el objeto que se determina en sus contratos o estatutos, ¿sí? IGJ, y a esto venía la cuestión, lo que requiere es que el objeto de la compañía esté acoplado o esté acorde al capital social. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos querés administrar un kiosco, capaz que 100.000 pesos puede ser un capital inicial acorde. Ahora, si vos querés administrar un puerto, 100.000 pesos no es un capital inicial acorde. Tenés que tener un capital que de alguna manera se adecue a las responsabilidades, a los daños o a las situaciones que vos podés generar a terceras personas. El problema de esta discusión está en que la ley a esto no lo pide. Si ustedes leen la ley de sociedades, no van a encontrar ni un solo artículo que indique que el capital social tiene que estar adecuado al objeto. Entonces se le critica a Nissen, y de hecho Provincia de Buenos Aires no sigue ese criterio, en el hecho de decir de que él, como órgano de registro, no puede reglamentar la ley haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice. Esto lo vieron ustedes en Derecho 1, ¿sí? Entonces se le critica a Nissen, ¿sí?, a mi criterio con una muy buena finalidad, que cualquiera de nosotros, ¿quién va a decir de que está mal que el capital de una compañía esté acorde, digamos, al objeto que despliega? Porque también eso habla de salud en la economía, de que vos no largás sociedades a la economía que de alguna forma no van a asumir o no van a cumplir sus obligaciones. ¿Se va entendiendo o me fui por las ramas? Quien no me entiende me para y me dice, ¿eh? La IGJ sigue exigiendo esto y todos sabemos que cuando vamos a IGJ tenemos que tener cuidado con esta reglamentación. Ahora bien, Provincia de Buenos Aires, vos podés poner objeto múltiple, que te vas a dedicar a ganado, puerto, aeropuerto, barco, kiosco, educación, que te vas a dedicar a lo que quieras, y podés iniciar una anónima con 100.000 pesos y nadie te va a observar nada. ¿Fruto de qué también? De que la mayoría de la doctrina entiende de que el problema del acople entre el capital y el objeto está mal planteado, porque en realidad lo que hay que tener cuidado es con la patrimonialización de las sociedades, no con la capitalización. ¿Se entiende? El capital es un concepto mucho más estático, ustedes lo van a comprender mucho mejor que un estudiante de abogacía. Sin embargo, el patrimonio es absolutamente dinámico y es el que tiene que crecer o moverse o mutar de acuerdo a las necesidades de la organización. Porque yo podría decir, una anónima de 100.000 pesos es una porquería. Sí, pero ¿sabes qué? Después que se constituyó le vino un crédito del extranjero que le dieron 400 millones de dólares de préstamo, ¿sí?, a devolver a 40 años una tasa de interés del 3% internacional. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que esa sociedad es una porquería? ¿O vamos a decir que esa es una tremenda sociedad que hoy tiene un potencial y un patrimonio tremendo? Que es un poco lo que se plantea en la discusión entre capital o patrimonio cuando analizamos las personas jurídicas. Tal vez me fui por la rama, Eliana, pero creo que tuvo gráfica tu pregunta inicial, digamos, respecto de toda esta cuestión. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo, clarísimo. Esto viene bien, y aprovecho, así nos metemos en esta faceta, ¿no? Cuando nosotros tratamos la clase pasada atributos de la personalidad, dijimos, uno de ellos lo trató Eliana recién, dijimos patrimonio, hablamos de nombre, hablamos de capacidad, ¿sí? Y está bueno que esto lo repliquemos en las dos personas, tanto en las humanas como en las jurídicas. Entonces vamos a jugar de esta manera, fíjense que recién hicimos una comparación. La capacidad de la persona humana está dada por la edad en el código, ¿sí? Y de hecho todos ustedes lo conocen y saben muy bien, habrán esperado desesperadamente los 18 años para un montón de situaciones, carnet de conducir, un montón de temas que el ordenamiento te permite que a esa edad lo puedas realizar, contratar, qué sé yo, lo que les ocurra. Distinto de lo que pasa con la capacidad de las personas jurídicas. Anótenlo esto si no se lo olvidan, la capacidad de las personas jurídicas está dada por el objeto de esos contratos o esos estatutos. Recuerden que cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de contratos plurilaterales de organización, ¿sí? Que en definitiva una de esas cláusulas de esos contratos es el objeto, y el objeto va a determinar
a qué están capacitados o qué es lo que tienen autorizado esas sociedades cumplir. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar de que cualquiera de ustedes contrate con una sociedad algo que la sociedad no estaba habilitada. ¿Y qué va a pasar después? Si esa sociedad incumple, ustedes no van a poder llevar a juicio a esa sociedad, porque en definitiva firmaron con alguien que no tenía capacidad para eso. Y probablemente ahí quien tenga responsabilidad será el apoderado o el administrador de esa sociedad, por la cual hizo más cosas de las que estaba habilitado, ¿se entiende? El objeto de una persona jurídica determina que el administrador de esa sociedad pueda hacer lo que ese objeto indica. Si yo hago como administrador de una anónima más de lo que el objeto me permitía, yo estoy incurriendo en una responsabilidad que no va a obligar a la sociedad. Y en su caso responderé con mi patrimonio. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo soy un seco y no tengo un peso, probablemente no responderé porque no tengo con qué. Me pedirán la quiebra y no cobrarán igualmente la obligación. ¿Se entiende? Por eso, yo siempre digo que Derecho 2 es interesante para que uno lo tenga en claro a lo que se dedique, a lo que se vaya a dedicar, ¿sí? Voy a trabajar para el Estado, voy a asesorar, lo que fuere, uno tiene que saber, por ejemplo, esta información, que la capacidad de las personas jurídicas está delimitada por el objeto. Entonces, si uno tiene que contratar, por ejemplo, viene un cliente de usted y le dice, che, mire, contador o licenciado, necesito cerrar este contrato, es con una sociedad y voy a hacer esto y el contrato es millonario, es importante para mí. Bueno, perfecto, mándamelo. Vieron que a veces el contador, y en esto ustedes van a estar de este lado, le dicen, che, no me das una mano, no me asesorás, no me decís si está bien, no me ayudás. A veces no van a un abogado por un contrato, muchas veces recurren a ustedes, cuando me refiero a ustedes, a los profesionales de la ciencia contable, porque ya les tienen confianza, o porque se genera otro vínculo, entonces dicen, che, ¿te parece que está bien? Bueno, una de las primeras cuestiones que uno tiene que analizar cuando contrato se vincula con una persona jurídica es si hay capacidad o no hay capacidad de la persona jurídica. Entonces, ¿qué le pide uno? Bueno, primero, mandame el contrato de la sociedad. Ah, pero ¿te parece? Y sí, como no me va a parecer. Si no me mandas el contrato de la sociedad, yo no sé, por ejemplo, no sé si la sociedad existe. Punto número 1. Punto número 2, me voy a fijar cuál es el objeto y voy a ver, dentro de esa cláusula de objeto, qué puede y qué no puede hacer la sociedad. Punto número 3, le voy a decir, acredítame quiénes son los administradores de la sociedad. Porque capaz que por la sociedad está queriendo firmar un N de la vida que no la puede obligar. Y ustedes se quedan tranquilos, o mejor dicho, el cliente de ustedes se queda tranquilo que firmó con la sociedad, cuando en definitiva no se cercioró, no tuvo certeza de que quien obligaba a la sociedad era el administrador en funciones. Los administradores, para que ustedes sepan, por ejemplo, de una anónima, que es el presidente del directorio, dura 3 ejercicios. Vencido los 3 ejercicios, el cargo está vencido, ¿sí? El cargo ya no tiene vigencia. E incluso existe también la situación de que los cargos, como duran 3 ejercicios, se vayan renovando en otras personas. Entonces vos me tenés que ir acreditando a medida que querés seguir vinculándote conmigo quiénes son esos administradores, porque básicamente serán los que firmen un cheque, los que firmen el contrato, los que firmen cualquier documentación obligando a la sociedad. Y fíjense entonces qué importante, ¿no? Tener el contrato, saber que está inscrito, así sabemos que es regular, esto es, que va a aplicar la tipología de la 19550. ¿Quién es el órgano de administración? Y estas cosas sencillamente con pedir la documentación para acreditar lo que nosotros decimos en los contratos, la personería. Cuando uno pide todo esto, se le llama a eso acreditar la personería. Y esto que ustedes por ahí dicen, no, pero esto es ajeno a mí, yo soy contador, yo lo registro, a mí mandame el contrato y se terminó. Muchas veces, muchos clientes de ustedes no pasan por un abogado al momento de cerrar un contrato y le mandan a ustedes el contrato para que ustedes registren. Y no estaría mal que ustedes le digan, pero escúchame, ¿quién firmó acá? Y el estatuto de esta compañía, ¿sí? Que no solo le pidan el quit u otras situaciones que van más vinculadas con lo contable, sino que también le requieran esta situación que ya está en el escenario de ustedes, que es el decir, bueno, ¿qué puede hacer esta compañía? ¿Quién la administra? ¿Quién la representa? ¿Quién la obliga? Para poder determinar de que esa obligación, digamos, esté bien conformada. ¿Se entiende esto o no? Estoy volando muy alto y ustedes no me siguen. Por eso también tengan presente que es un error muy común, incluso en la práctica, que uno dice, bueno, no, pero ya me mandó el estatuto. ¿Y de cuándo es el estatuto? No, el estatuto es del año 54. Ah, perfecto. ¿Y no tuvo modificación? Ah, qué sé yo, pero no me mandó el estatuto. Yo me arreglo con el estatuto, acá dicen que en el 54 Juan y Pedro formaron la anónima y que Pedro es el presidente. Si yo les estoy diciendo que duran 3 ejercicios, está claro que Pedro ya no es más el presidente, muy probablemente, que haya mutado no solo el órgano de administración, sino que esa sociedad haya cambiado probablemente su objeto. Porque las sociedades, así como se constituyen y se inscriben, se modifican.
Yo, una sociedad que hoy se dedica a fabricar caramelos, mañana puede dedicarse a administrar campo, y pasado podrá dedicarse a administrar aeropuertos, y traspasado podrá dedicarse, no sé, a la esquila de lana en el sur. Entonces siempre tómense este reparo, no solo ahora para conocimiento, sino después para el ejercicio profesional, de requerir siempre estatuto o contrato, todas sus modificaciones y las autoridades vigentes. Claro que todo eso con las inscripciones en el organismo de registro. Ustedes pidiendo eso y dándole y facilitándose esa documentación, ustedes se resguardan que verdaderamente quien firmó por la persona jurídica tiene las capacidades de poder hacerlo, puede obligar a esa sociedad y en definitiva es válido, ¿sí?, lo que haya suscrito a ese respecto, digamos. ¿Se entiende esto? Entonces, estábamos con esto de lo que tiene que ver con los atributos de la personalidad. Persona humana, dijimos capacidad en función de la edad. Persona jurídica en función del objeto. Persona humana, nombre, algo vimos la clase pasada, si no me falla la memoria, dijimos y hablamos de la ley del nombre, hablamos de algunas situaciones escatológicas, el criterio restrictivo para poder modificarlo, eso fruto de las vinculaciones que uno tiene a nivel social, económico, patrimonial, etcétera, etcétera, con lo cual, creo que era Fran, que quería cambiarse el nombre, ahora no lo veo, sí, ahí está, no, Gabriel. Gabriel, ¿no era vos que te quería cambiar el nombre? No, yo había dicho el chiste, pero sí era. Y sigue que se podía, digamos. ¿Cuándo vas a habilitar la cámara, Gabriel? Tengo que tener batería en el celular, profe, porque uso la cámara del celular para. Ya estoy intrigado ahora, ya me dan ganas de conocerte. Bueno, si de la próxima lo pongo. A ver, en esta situación, reitero, el tema del nombre es un tema que hay que tener cierto cuidado. No es que lo cambio porque no me gusta, o como yo dije, que parezco de nombre de novela venezolana y por eso voy y punto. Esto es ante un juzgado, existe una ley del nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la persona jurídica? La persona jurídica tiene denominación social. Se llama así, se llama denominación social. Y esto viene dispuesto, en la mayoría de los casos, para las sociedades que tienen un tinte comercial o de lucro, ¿sí?, básicamente por la 19.550. Y en el caso de las entidades que no tienen fin de lucro, como las asociaciones, fundaciones, simples asociaciones, tienen establecido, digamos, cómo debe ser su denominación en función de lo que establece el propio Código Civil y Comercial. Recuerden que hay personas jurídicas que están en la 19.550, hay personas jurídicas que están en el Código y hay otras que están en otras leyes, como por ejemplo, siempre menciona la Ley de Cooperativas, la 2337, ¿sí? No se queden con que las personas jurídicas están todas en la 19.550 porque eso no es así. En la 19.550 estaban históricamente las sociedades comerciales, ahora están las sociedades, incorporada a la civil en la sección cuarta, pero hay muchas otras personas jurídicas del derecho privado que están por fuera de la 19.550. Se le denomina a las sociedades de la 19.550 denominación social. ¿Alguien me puede dar una denominación social que haya visto, conoce o que se cruzó con una sociedad y sabe que se llama de tal o cual manera? ¿O en la práctica misma? ¿Han visto algo raro en la denominación social de una compañía? Nadie se topó con una persona jurídica. No digo que la crucen en calle en Avenida 7 porque no la van a ver caminando, porque es un ente ideal, pero sí la denominación. A mí se me ocurre, por ejemplo, allá en el sur, la anónima, se llama la anónima S.A., como la anónima sociedad anónima. ¿Y por qué S.A.? Qué incómodo poner ese S.A. al final, ¿no? ¿Alguien más? ¿Hay algún otro aditivo o algo que hayan visto dentro de denominación social? La SRL también tiene al final de los nombres. ¿Eso será porque están todos medio crazy y se les ocurre a todos poner SA, SRL porque queda bonito? ¿O hay una exigencia legal? La verdad es que hay una exigencia legal. Cuando vos elegís un tipo social de la 19.550, la propia ley te obliga que luego de la denominación de fantasía que a vos se te ocurra, el rabanito andariego, sociedad anónima para una verdulería, por ejemplo, ese aditamento de SA o SRL, lo que te está determinando es cuál es el tipo societario que se aplica. ¿Me siguen? O sea, ya no más del nombre, por decirlo vulgarmente, que sería la denominación social de la persona jurídica, ya surge qué le aplico del ordenamiento. Yo ya sé que si dice SA, yo ya voy a saber que el órgano de administración es un directorio, yo ya voy a saber que el órgano de gobierno es una asamblea, yo ya voy a saber que puede o no tener órgano de fiscalización, si es pequeña podrán fiscalizar los propios socios, artículo 55 de la ley de sociedades. Si es una sociedad grande del 299 y tiene control estatal, va a tener consejo de vigilancia o sindicatura. Yo ya sé que el ejercicio del órgano de administración dura 3 años. Yo ya sé que hacen asambleas para los accionistas. O sea, fíjense todo lo que se desprende,
tan solo de tener conocimiento del aditamento en la denominación social. Claro que no conozco todo, después le tendré que pedir el estatuto, como estábamos hablando hoy más temprano, y de ahí surgirá cuál es su objeto social, quién efectivamente son las personas del órgano de administración, quién efectivamente son los accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la denominación social, reitero, va de la mano, ¿sí?, de inclusiones que la propia ley requiere para esta situación, para identificar con qué tipo de persona jurídica yo me estoy de alguna manera cruzando o estoy generando un negocio o un vínculo jurídico. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿te hago una consulta? Sí, estuve leyendo del manual que nos había dado y ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Como que tengo que prestar mucha atención porque me cuesta un poco, no sé. Sí, porque esto no es activo, pasivo, patrimonio Claro. neto, amortización, y es vocabulario, yo lo dije, por eso la mesa libre está vacía siempre. Es mucho vocabulario nuevo, es como que mucha palabra nueva, que nosotros, cada concepto tiene su aplicación técnica. Lo de ustedes también, pero es como algo nuevo para ustedes. Eso es lo que por ahí hace que les lleve que la lectura vaya un poco más despacio, pero creo que está bueno porque tiene ejemplos, a veces fallos, tiene cuestiones interesantes. Tiene ejemplos que o sea, como que los podés traer así a la tierra. Lo que tenía acá anotado es que el nombre de la personería jurídica no es igual al nombre comercial. Y no sé cuál es la diferencia. Ahí va, muy bueno. A ver, yo puedo tener una verdulería, me quedé con la verdulería. Que la verdulería se llame, qué sé yo, la lechuga fresca. Cartel gigante, la lechuga fresca. La lechuga fresca vende como loco, tiene 600 metros cuadrados de verdulería, 20 dependientes, tributa, impecable. Y probablemente la denominación social de la lechuga fresca sea Rabanito Andariego Sociedad Anónima. O sea Cacho y Pedro Sociedad Anónima. O sea lo que vos quieras Sociedad Anónima. ¿Me seguís? Entonces ahí hay una distinción entre la denominación comercial y la denominación social. La denominación comercial también está dentro de los bienes o del patrimonio de una sociedad. De hecho, en la ley de marcas, en los últimos artículos, se regula expresamente la denominación comercial, que no se inscribe, se demuestra solo con el uso. O sea, la lechuga fresca, fíjate que puede terminar siendo un activo de esa verdulería. Ahora bien, la lechuga fresca, como vos bien lo marcabas, no es lo mismo que la denominación social, que puede ser Juan González y Hermenegildo Pérez, Sociedad Anónima, por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿sí? O el cohete Sociedad Anónima y administra una verdulería. No tiene ninguna vinculación ni tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la denominación social la eligen de alguna manera los socios al momento de crear la persona jurídica, y la denominación comercial probablemente sea una distinta, fruto del marketing y otras ciencias que requieran que para pescar clientes o para pescar clientela o vender más servicios o los bienes que uno pueda comercializar, que la denominación comercial sea otra cosa, o que el comercio tenga otro título. ¿Me entendiste ahí, Victoria? Sí, profe, y el que se transmite, yo tengo acá anotado que es transmisible con el fondo de comercio. Ese sería el nombre comercial. Ese sería el nombre comercial, por eso te dije que incluso puede conformar tu patrimonio, si es significativo. Claro, como un activo. Exactamente, un intangible, si ustedes quieren. Claro. ¿Sí? Estos activos, fíjate cómo estoy, ¿no? Algunos conceptos de ustedes yo voy tirando. Ustedes tienen más, reitero que voy en desventaja, pero no importa, me someto a eso. Sí. Y puede ser que la SA tenga varias verdulerías con distintos nombres, cada una a su poder, digamos. Totalmente, podés tener infinidad vos podés tener franquicias y podés vender 2.000 franquicias en el país y en el mundo, y vos vas a hacer, qué sé yo, Rocío Romeo, Sociedad Anónima, punto. Después, ¿qué tenés dentro vos de tu capital como compañía? Infinito la cantidad, digamos, de negocios o de situaciones que vos podés tener, no solo a nivel nacional, reitero, sino también a nivel mundial. Vos podés terminar siendo una multinacional y llamarte Rocío Romeo, Sociedad Anónima. En ese sentido no tenés ninguna limitante, ninguna limitación. ¿Venimos hasta acá? Seguimos comparando esto de la persona humana con la jurídica, que está bueno porque es como que vamos saltando cabos, ¿no? Entre lo que es real, que somos nosotros, y lo que es una creación del legislador, como son las personas jurídicas. La persona, cuando de alguna manera muere, ¿sí?, su personalidad, al menos física, más allá de las creencias que cualquiera de ustedes pueda tener,
se extingue, ¿sí? Irá al lugar donde esté el cementerio, la cremación o el lugar donde depositen los restos finales de alguno de nosotros. El momento de la muerte, como decían los romanos, 10 certus an incertus cuando. Esto es, sé que va a ocurrir, no sé cuándo. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Está claro que no mueren, ¿no? O sea, no es que las llevamos a terapia intensiva a las sociedades anónimas o las intentamos reavivar y tampoco se agarra el COVID. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Algo creo que dijimos. ¿Qué le parece que sucede? Se pueden fusionar también, profe, ¿no? Como en Dragon Ball. No sé, tengo un nene de 6, de 12, pero no está, me parece que ninguno está con Dragon Ball. Creo que hay uno que está con Pikachu y el otro ya evolucionó, la Play 4 no le gusta y volvió a la computadora, pero el Fortnite está muriendo. Son las novedades que le puedo dar así de los juegos. Sí, de Dragon Ball, la verdad que no. Contame, a ver cómo viene el ejemplo, porque... Claro, se disuelven, eso es a lo que va, ¿verdad? Pero también se pueden fusionar. Esto lo vimos, me parece, en la clase pasada. Las sociedades pueden reorganizarse. Y ahí tenemos 3 institutos: transformación, fusión y escisión. La transformación es cuando una anónima dice, che, escúchame, este tipo societario que está pensado para grandes compañías, me queda grande. Voy a pasar a un tipo societario más pequeño, con menos costo, más fácil de administrar. Paso de una anónima a una SRL. Tengo que otorgar un nuevo estatuto y cumplir todos los requisitos que me exige la SRL, que tiene, por ejemplo, no más de 50 cuentapartistas o socios. Esto es transformación. Fusión. La compañía era de papá falleció, quedamos los 2 hijos de papá, ¿sí? Pero no queremos convivir, nos llevamos como el traste, nos llevamos a las patadas. Queremos dividir la compañía. Perfecto. Entonces van a recurrir a un asesoramiento y se les indica o se les sugiere escindir la compañía en 2. Vos quedate con la distribución local y vos quedate con la distribución extranjera o internacional y dividimos la compañía y de una anónima hacemos 2 anónimas o hacemos una SRL y una anónima y la anónima inicial la dejamos sin efecto. Ahí estaríamos hablando, que lo dijimos también en la clase pasada, de disolver sin liquidar. Esto ahí me acordé, lo vimos cuando vimos causales de disolución, ¿sí?, de personas jurídicas. También puede pasar que, amén de escindirse, podamos fusionarnos. Entonces, no sé si es lo que sucede con Dragon Ball, pero bueno, viene una compañía que produce X elemento y otra compañía que produce un complemento. Entonces dice, che, escúchame, ¿por qué no nos unimos y hacemos el producto final y salimos al mercado juntas? Entonces, una anónima más otra anónima forman una nueva compañía. Ahí se fusionaron 2 empresas en una nueva compañía. Todo esto habla de reestructuración. Yo no quería ir acá. Yo lo que quería ir... Creo que Ernesto, ¿no? Era quien había traído el ejemplo. Yo donde quería ir, Ernesto, es qué pasa cuando una compañía está en estado de muerte. Estoy hablando simbólicamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando una compañía muere en esta simbología o en esta, digamos, sí, por lo menos emparentarla con lo que le sucede a una persona humana? ¿Qué sucede? Algo dijo Eliana hoy, temprano. ¿Se distribuye o liquida su patrimonio? Se liquida. Y yo puedo tener 2 tipos de liquidaciones. Yo puedo liquidar, pagar todo lo pasivo y me sobra plata y la reparto entre los accionistas en el grado de participación que tienen. O puedo liquidar y no me alcanza para pagar todo el pasivo. Entonces puedo estar pensando ahí en un escenario de cesación de pagos y probablemente en un proceso de quiebra. Ahí lo que hago es, ¿qué es liquidar para ustedes? Un concepto bien sencillo de liquidar. Con esto me tienen que dar cátedra a ustedes. Les tiro un concepto. A ver, Rocío. ¿No hay distribuir lo que tiene la empresa? O sea, cada socio habrá puesto algo, no sé, plata, bienes o... Estás viendo un mundo ideal. Generalmente para distribuir a los socios tengo a otros que están levantando la mano, que generalmente son los acreedores. Profe, ¿no es pagar tipo las deudas? Solamente sería un concepto, digamos, parcial. ¿Concurso de acreedores? Concurso de acreedores es un proceso universal por medio del cual el deudor intenta renegociar con sus acreedores el pasivo en un estado de cesación de pagos. Profe, ¿puede ser tipo hacer líquido el patrimonio? O sea, volverlo... No sé, tipo... Y se puede, sí, pero muchas veces no podés. No,
Profe, a mí se me ocurre más como que por ahí, hablando en el término informal, ¿no? Vos cuando decís vamos a liquidar algo es como hacer desaparecer, como cerrar o como, tipo, es la... Ah, bueno, también podríamos decir que liquidar es pegarle un tiro a uno en el medio de la sien y que deje de existir, pero no estoy yo claramente. Yo lo definiría como, en este caso, la distribución de lo que queda para terminar de cerrar. Pero previo a distribuir tenés un paso previo. Liquidar en materia de personas jurídicas es realizar activo para cancelar pasivo. Fíjense que es fácil. Vender lo que tenés, vender tus activos para tratar de ir pagando todos los pasivos que tenés y después si te queda repartís y si no, los vimos. Pero fíjense que bueno que está el concepto. Realización de activo para cancelar o asumir pasivo. Para mí es muy gráfico y como que resume muy bien esto de la liquidación societaria, ¿no? Reitero que la liquidación viene de la mano de una disolución. La disolución de una persona jurídica puede ser por distintos motivos. Les enumero algunos. Esto está en el artículo, si no me falla la memoria, 94 de la Ley de Sociedades. Por ejemplo, el cumplimiento del plazo. Si la sociedad se creó por 30 años, al año 30 y un día, la sociedad ya no existe más. Ya entra en un estado de disolución. Miento, existe, pero existe para liquidarse, porque ya perdió vigencia. Otra causal de disolución es acuerdo de los socios. Perdón. Los socios dicen, no quiero más sociedad, no quiero laburar más, listo. Che, ¿cerramos? Sí, dale, cerramos. Hacen un acuerdo, ¿sí? Firman los dos y dicen, a partir de ahora disolvemos y liquidamos la compañía. Listo, mutuo acuerdo. Y pues más puede ser bonis o no tener deudas. ¿Sí? Vendemos todo, realizamos, vemos qué es lo que quedó y nos repartimos las cosas y practicamos la liquidación. Otra de las situaciones liquidativas es la quiebra. La quiebra expresamente liquida a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque es un proceso de liquidación universal. Sí, Victoria. Lo de liquidación pasó así a un ejemplo cotidiano, puede ser cuando ves los negocios que dicen liquidamos todos últimos días, cerramos. Eso es otra cosa y ahí hay un engaño. Es una publicidad porque hay negocios que hace años que dicen liquidamos y cerramos. Pero es como los chanchaleros que se están por retirar, ¿no? Que dijeron, bueno, este año nos retiramos, hace 15 años que están retirándose. Ahí me parece que es otra cosa. Ahí apunta, si vos querés, a un escenario de marketing y te clavan unos carteles rojos gigantes que dice liquido y va ese día, va a los 6 meses y es más. El precio probablemente es el mismo que tenía antes de poner el cartel de liquido, ¿sí? Yo hay cosas que, por ejemplo, no entiendo. Síganme en esto, a ver si ustedes me pueden desanar en esto. Una cosa que nunca termino de entender es la venta de colchones. Vos decís, venta de colchones líquido, ¿sí? Y ahí te dicen, descuento del 60% y 12 cuotas. Yo digo, flaco, ¿en qué momento me mentiste? Porque si ahora me están aplicando una quita del 60% sobre lo que me estás vendiendo, bueno, claramente me estaban diciendo que el colchón no valía 350.000 pesos para después aplicarle el 60 de quita, ¿no? O sea, eso tiene que ver con oferta abusiva, engaño consumidor. Hay un montón de temáticas que apuntan ahí, pero no es serio que me digas que hay una quita del 60% y que hace un año y medio que venía diciendo que hay una quita del 60%. Por eso hay mucho engaño en las condiciones de marketing. Pero la liquidación que yo estaba mencionando acá no es esta del marketing, si vos querés, o de la utilización del concepto de liquidación para más ventas. Acá la liquidación es, se termina el negocio, ¿sí? Realizo activo, entonces vendo todo, vendo el stock, vendo la estantería, vendo el mostrador, vendo las luces, vendo todo. Pago todas las obligaciones que tengo pendientes y si sobra, distribuyo y reparto. En ese sentido estaba hablando yo, Victoria, de liquidación. Claro, profe, y después, sí. Lo práctico, plasmándolo en un libro de diario, sería debitar todos los pasivos, acreditar los activos y la diferencia, ya sea positiva o negativa, distribuirla o bien declararse quiebra. Si vos te sentís bien maltratándome de esa manera, yo la verdad que te felicito y lo soporto. Sí, está bien lo que estás diciendo. No te olvides que hasta contabilidad 2 estuve. Yo iba los sábados, creo que rendí un recuperatorio general con una regla, un cuadernito, a dar conta 1, que me parece que me fui a recuperatorio general porque no me cerraba al final del todo el resultado. Bueno, sufrí un poco esa situación. Así que entiendo un poco el idioma de ustedes y es tal cual vos lo dijiste, ¿sí? En ese idioma de primos, ¿está? Tratá de contagiarte un poquito del idioma mío en este cuatrimestre. ¿Un desastre natural también, profe?
Un desastre natural es una liquidación, bueno, pero ahí puede ser que no realice ni activo ni pasivo, o porque se destruyó todo, porque se prendió fuego, el volcán se Ahí pegó sí se puesto. liquida todo. Sí, claramente. Es más, después tendrás que ver qué pasa con la obligación, porque ojo, el volcán no te va a cancelar la obligación. Claro lo que digo, ¿no? Si vos tenías acreedores por 4 millones de pesos y el volcán se llevó todo, o la lava se llevó todo, el acreedor sigue estando, ¿eh? Hay que ir a rezar a la iglesia. Sí, y a buscar un abogado que te defienda la quiebra. Una pregunta, Bien. profe. Sí, Diego. En caso de que vos, o sea, haga la liquidación, no llega a pagar todos los pasivos, ¿qué tenés que poner en juego el patrimonio de los socios? ¿Sí o no? Dependiendo. El argentino es reacio a decir, faltó plata en la sociedad, no, pará que yo llevo de la mía, quédate tranquilo, y acá va la pregunta de Eliana de temprano. A ver, no alcanzó, jódanse muchachos. Esto a los acreedores, no en sentido de broma. Yo ya puse la que tenía que poner y siento se administró mal, y el negocio no sirvió, andá, pedir la quiebra, liquidar la sociedad, pero yo con mi patrimonio no juego. ¿Qué va a definir esa situación, esa pregunta que vos me hacés, Diego? Si hay más para salvar que para perder, probablemente pones un mango más. Ahora, si hay más para seguir perdiendo, no vas a poner un peso, decrétenle la quiebra a la sociedad y me dedicaré a otra cosa o a otra inversión. Pero no juego con todo mi patrimonio si es que el tipo societario es una persona con limitación de responsabilidad, ¿se comprende? Es un tema Y cuando se significativo. declara la Sí. quiebra de la empresa, ¿qué pasa con las obligaciones? ¿Desaparecen y se joden los que les faltaba la plata? Qué gran pregunta. A ver, esta es otra materia. Ustedes empiezan a desesperar y quieren todas las respuestas. Esto es actuación judicial, pero no hay drama, yo la adelanto. La quiebra es un proceso universal liquidativo, en donde participa todo el patrimonio del deudor y todos los acreedores en un solo juicio, que se llama proceso de quiebra. Ahí vienen todos los acreedores, se registran, el deudor dice esto es lo que tengo, se lo desapodera en un síndico, se liquidan los bienes, se subasta, todo se transforma a moneda de curso legal y se dice, bueno, mira, informe final, había estos bienes, los liquidé, obtuve esto. Y los acreedores son esto. No alcanza, bueno, primero los privilegiados especiales y los gastos de reserva del 240, después los privilegiados especiales del 241, después privilegio general del 246, después privilegio común, que tiene que ver con los quirografarios, ¿sí? El 244, a partir de ahí si no alcanza a prorrata y si no alcanza se extinguieron las obligaciones porque no hay nada más para distribuir. O sea, ahí sí perdiste parte de tu patrimonio y eso automáticamente será un incobrable por ley. ¿Se entendió, Rocío? Te expliqué, a ver, son 250 artículos más o menos, todo esto que yo te expliqué así sencillo, que lo vas a ver cuando veas la 24522, que es el proceso de quiebra. Pero básicamente opera de esa manera. Si la sábana está corta, se va a pagar hasta donde se pueda pagar conforme la distribución que marca esa ley, ¿sí? Que claro que le da preferencia a algunos por encima de otros, ¿sí? Y esto no quita que dejemos de hablar de igualdad. Vieron que en Argentina la igualdad se aplica a igualdad entre iguales. Para darte una idea, cobran primero generalmente los acreedores laborales, el fisco, los que tienen créditos con garantías reales, que las personas que tenemos un simple crédito quirografario. Cuando hablamos de crédito quirografario, probablemente ya están familiarizados, es un crédito que no tiene garantía. Es un crédito que no tiene ningún tipo de garantía. No tiene fianza, no tiene prenda, no tiene hipoteca, no tiene nada. Te pago con esto en mi patrimonio, pero vas contra mi patrimonio general. Cuando hablamos de un crédito privilegiado, estamos hablando de un crédito que tiene como garantía un bien determinado del deudor. Por ejemplo, la hipoteca. Si no te pago, tenés una hipoteca sobre este inmueble. Ese crédito tiene mucha mejor fuerza, es un crédito mucho más sano, más lindo, más pintoresco. Tengo muchas mayores posibilidades de cobrarle. ¿Por qué? Porque tengo una garantía especial. Si no me paga, subasto y ejecuto ese bien específico. Ahí juega la hipoteca, ahí juega la prenda, ¿sí? Hipoteca sobre bienes inmuebles, prenda sobre bienes muebles, como puede ser un rodado, una maquinaria, etcétera. ¿Fue hasta ahí, Rocío? ¿Se entendió? Con lo cual él se joden al final del camino, sí, es probable. Si no alcanza la sábana o la plata, hay gente que se jode en la quiebra, sí, sin duda. Sobre todo, reitero, los quirografarios, los que están sin ningún tipo de garantía como para poder de alguna forma, valga la redundancia, ¿no? Garantizar o tener una mejor perspectiva de cobro de su acreencia. Bien. Estábamos acá porque estábamos analizando las causales disolutivas, ¿no? Ustedes si ven que yo me voy mucho, me vuelven a traer de nuevo. Cuando hablamos de causales disolutivas, dijimos por el plazo, por acuerdo de voluntades, por quiebra, por incumplimiento o imposibilidad de seguir cumpliendo el objeto. Por ejemplo, yo en una empresa que me dedicaba a exportar bulones.
Vino el presidente argentino nuevo y dijo, Bulón en Argentina no exporta más. Bueno, listo, ya está, me mataste el negocio. No tengo posibilidad de cumplir mi objeto social si no reconvierto la compañía, ¿sí? Luego de la disolución entra lo que estábamos analizando recién, que es el estado de liquidación. Y ahí es donde reiteramos el concepto, se realiza el activo para cancelar el pasivo. Si no sobra, se terminó ahí la película. Si sobra, tengo que repartir lo que sobra a los accionistas o dueños de la compañía, ¿sí? Los titulares de la participación social. ¿En qué forma? En el grado de participación que cada uno tenía. Si un accionista era dueño de un 60% y otro de un 40%, de 100 pesos a uno le daría 60 y al otro le daría 40. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Sí. ¿Y el valor de mercado en el caso del accionista mayoritario como de los otros, cómo se calcula al momento? ¿El valor de mercado de qué? De una compañía de sociedades anónimas para la distribución de las acciones, por ejemplo, los accionistas. Pero acá no estamos vendiendo, a ver si te sigo, Ernesto, yo no estoy acá vendiendo una compañía, con lo cual el valor patrimonial, el BPN, yo podría estar utilizándolo para decir o un EBITDA o un flujo futuros esperados, que son todos sistemas de evaluación de compañías. Yo acá lo que estoy diciendo es, realicé activo, obtuve 1.000.000 de pesos, ¿sí? Cancelé pasivos, cancelé por 800.000 pesos, me quedaron 200.000 pesos. Y eso que me sobró, tengo dos accionistas. Uno dueño del 60% de la compañía, por la cantidad de acciones que tiene, y otro dueño del 40% de la compañía. ¿Sí? Lo que hago, eso que me quedó, ese remanente, luego de haber cancelado todos los pasivos, haber pagado todos los impuestos, haber pagado todo, incluso el honorario del contador, del abogado, de todo el mundo, eso que me quedó lo distribuyo en función del porcentual de participación que cada accionista tiene en la compañía. Y no estoy evaluando la participación del accionista, estoy viendo cuánto tenía, lineal. Dueño del 40% de las acciones, dueño del 60% de las acciones. ¿Me seguís, Ernesto, en este caso? Parcialmente. A ver, vamos de nuevo. No estoy viendo cuánto vale tu participación porque no estoy midiendo cuánto vale la compañía en el mercado. Lo único que quiero saber es con cuánto vos participás del capital. Son dos accionistas, uno tiene 60 acciones, otro tiene 40 acciones. Las acciones totales son 100. Un accionista participa del 60% del capital y otro accionista del 40%. La cuenta es lineal y no estoy haciendo evaluación de cuánto vale la acción en el mercado. ¿Me seguís? No. Lo único que estoy viendo es, me sobró esta plata, esta sociedad la estamos liquidando y quiero saber cómo distribuyo entre ustedes dos este dinero. Entonces, para eso la ley dice que tenés que ver cuál es el grado de participación que cada accionista tiene en la compañía. La participación se mide en la cantidad, por ejemplo, en anónima, en la cantidad de acciones que vos tenés. Podemos meternos en acciones de clase, vamos a meternos en un montón de temas, pero lo quiero hacer lineal. Acciones todas iguales, 100 acciones. Uno tiene 60, el otro tiene 40. No hay ninguna duda de que uno es dueño del 60% del capital y otro es dueño del 40% del capital. Entonces, de esos, ya me perdí el ejemplo que me dije 200 pesos que me sobraban, ver cómo distribuyo a uno darle 60 y a otro darle 40. Ok. ¿Lo logré o no lo logré? ¿Llegué al total? 9 sobre 10. Bueno, el uno lo resolvió para la clase que viene. Ernesto es otro que me juegue en el anonimato. Ya vamos a desterrar esos anonimatos, vamos a stalkearlos y vamos a poner en el grupo la foto de cada uno de ellos, así la circularizamos entre los 80, entre los cuales no quieren exponer. Stalkear se dice, ¿no? No sé, es todo muy nuevo para mí, entonces. Sí, profe. Bien. Es esto que voy a decir, ¿y este quién es? A ver, vamos a Facebook, buscamos y tiramos todas esas cuestiones. Cosa que habrán hecho conmigo, así que ¿este quién es? O está eso de la intriga, ¿no? Vas y te metes y ves a ver qué aparece. Bien. Entonces, las personas jurídicas no mueren, ¿sí? Se disuelven y en su caso se liquidan. No tienen una muerte como la del ser humano. Respecto del ser humano también analizamos que respecto de la muerte, el patrimonio, ya dijimos, no va al cajón, el patrimonio sigue, y ahí es donde probablemente ustedes, como asesores contables o licenciados en administración, tengan que seguir brindando asesoramiento en lo que hace o represente, digamos, cómo seguir llevando adelante ese patrimonio, ¿sí? Podés seguir contratando seguros, resguardándolo, viendo que en la sucesión, ya vamos a ver, se van a nombrar administradores y después ese patrimonio indiviso se va a dividir entre los herederos forzosos y legatarios. Esto lo vamos a ver cuando veamos sucesiones allá al final de la cursada. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Quieren un recreo de 5 minutos o seguimos de largo y terminamos un ratito antes? Seguimos y terminamos un ratito antes, ¿no? Mejor para todos. Sí, seguimos. Adhiero esto de que son masoquistas. Bien. Hay algo que es muy significativo respecto de estas situaciones de cómo o qué le interesa al derecho, ¿no? Así como ustedes, toda situación que sea susceptible o que sea importante para el ente, ustedes la tienen que registrar.
el paralelismo nuestro es, tenemos dos situaciones que al derecho le interesan sobremanera, que es la teoría de los hechos y actos jurídicos. ¿Sí? Reitero, hechos y actos jurídicos. ¿Qué es un hecho? Bueno, un hecho básicamente es cualquier situación, incluso hasta de la naturaleza, que puede suceder momento a momento. Respirar es un hecho, que caiga un rayo, que llueva es un hecho, y así podríamos decir que hay un montón de hechos, incluso podemos vincular muchos de ellos con la naturaleza misma, que no todas esas situaciones les interesan al derecho, ¿sí? Y ahí nace el concepto de hecho jurídico. ¿Cuáles son los hechos jurídicos? O dicho de otro modo, ¿cuáles son los hechos que les interesa al derecho? Son todos aquellos hechos que pueden tener de alguna manera una transformación, ¿sí? Crear derechos u obligaciones. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando este hombre? Vamos a poner un ejemplo básico. Cae un rayo. ¿A ustedes les parece que eso al derecho le interesa? Depende si cayó en Coca-Cola, por ejemplo. Claro, depende. Y ahí va. Y encima Gabriel ya me jode lo que evoluciona y se sigue manteniendo en el anonimato. Si el rayo cae en el medio del campo y no perjudica a nadie, no le pega ningún choclo y no complica ninguna cosecha, siembra, ni nada, ¿sí? Claramente no le va a interesar al derecho. Ahora, si el rayo cae en la fábrica de Coca-Cola, como bien dijo acá el compañero Gabriel, ahí sí le va a interesar al derecho. ¿Por qué? Porque básicamente lo más probable es que Coca-Cola tenga una póliza de seguro y que a partir de esa póliza de seguro Coca-Cola le reclame a la compañía aseguradora que le pague el seguro en función de la prima que venía pagando y que le cubra el riesgo y que indemnice de alguna manera en función de ese contrato el daño que el rayo causó. Entonces ahí vemos cómo un hecho de la naturaleza termina teniendo una incidencia jurídica. ¿Sí? Es bastante sencillo, la verdad que no tiene demasiada complicación esta situación de hechos jurídicos, ¿sí? Por eso se dice que los hechos jurídicos son aquellos hechos que crean, modifiquen, ¿sí? O extingan, ¿sí? Derechos u obligaciones. El otro concepto que sí es más significativo y puede tener alguna otra, digamos, situación de composición es el acto jurídico. La teoría del acto jurídico. Primero, ¿qué es un acto jurídico? Es todo hecho humano, voluntario, lícito, reitero, hecho humano, voluntario, lícito, capaz de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Hecho humano, voluntario, lícito, capaz de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Esto que les estoy diciendo está en el código, está tal cual lo estoy diciendo, me puedo estar equivocando en alguna palabrita, pero está tal cual lo indica el código. Acá ya empezamos con otra complejidad. Cuando hablamos de hecho humano, ya estamos hablando de acto. Y cuando hablamos de acto, necesitamos que ese acto tenga ciertas características para que pueda, de alguna manera, ser válido ese acto. Para que actúe una persona, ¿de qué forma tiene que actuar una persona para que lo que haga se le pueda imputar a esa persona? Voluntario. De forma ilícita. ¿Cómo? De forma ilícita. Voluntariamente. Sabrina siempre está para el lado del derecho penal, siempre te trae las cosas complicadas. A ver, hablaron de, perdón, voluntario, ¿qué más dijeron? Me perdí otra palabra. Gabriel, dijiste algo, me parece. No, profe, creo que no dije nada. A ver, para que un acto humano pueda entenderse adjudicado a la persona cuyo acto realiza, tiene que ser realizado con discernimiento, intención y libertad. El discernimiento tiene que ver con la capacidad del sujeto. Si yo soy una persona declarada insana, porque no solo lo dijo el juez, sino que además los médicos establecieron de que mi sistema neurológico no estaba en condiciones y que la sinapsis entre las dendritas y los telendrones no generaba, ¿sí?, ningún impulso nervioso. Diego se me ríe, perdón, Diego, biología esto, Me mataste con las palabras. Estaba escribiendo y me saltaste con esas palabras y me quedé todo. Yo les dije que me iba a divertir y lo hago, así que cuando estaba hablando recién de discernimiento, estábamos hablando de capacidad del sujeto. Cuando hablamos de capacidad del sujeto dije de que la persona, por ejemplo, que no tiene capacidad, un ejemplo bien concreto es el insano. Cuando hablé del insano me fui al sistema neurológico, y cuando me fui al sistema neurológico te desdoblé,
¿sí?, las partes de la neurona, la dendrita y el telendrón. Son dos formas, ¿sí?, de comunicación que tiene la neurona como célula del sistema neurológico. Cuando la dendrita intercepta, ¿sí?, a los telendrones, ahí es cuando se genera la sinapsis. Te iba a tirar la vaina de Schwann también, pero te iba a complicar más. Y ahí es cuando se genera el impulso nervioso. Y a partir de ahí nosotros estamos acá conectados, hablamos y decimos cosas medianamente coherentes, salvo el profesor. ¿Estamos hasta ahí? Ya me veo que sale de acá y se busca el libro de biología, se pone a googlear sistema nervioso. Y sería para mí un golazo, porque te generé otro instinto, digo, que es repasar biología. Hay una serie en Netflix que habla del sistema nervioso y todo eso. No me acuerdo el nombre ahora. No me acuerdo el nombre. Bueno, tenés como deber después de decírmelo. Claro, no me dejes así. Si no, ¿qué serie miro después? Del cuerpo humano y eso. Vi 10 minutos que era como los boxeadores tenían la recepción y eso para actuar. Porque como actúan rápido, como iba bueno, después con el tiempo no actúan tan rápido y escucharlo hablar a la locomotora Castro y quedó con algunos golpes. Bien, discernimiento. Entonces, si hay discernimiento, se va a adjudicar el hecho, ¿sí?, humano, se le va a adjudicar a esa persona. Si claramente es un insano, se va a entender de que el acto no fue realizado, digamos, con un efecto válido, por cuanto esa persona no tiene la capacidad, digamos, digámoslo de esta manera, de entender lo bueno de lo malo, de discernir lo bueno de lo malo. En derecho decimos, ¿sí?, para dirigir sus actos y comprender sus obligaciones. Cuando hablamos de discernimiento, hablamos de que el ser humano, para entender que tiene discernimiento, ¿sí?, decimos que puede dirigir sus actos y comprender sus obligaciones. Si un sujeto no puede ni discernir sus actos ni comprender sus obligaciones, claramente no es un sujeto capaz. Y por ende, los actos que realice no lo obligarán y no generará un efecto jurídico válido. Por eso, el insano, por ejemplo, no está capacitado para firmar un contrato, ni tampoco podrá ser imputado de algunos delitos que realice, fruto de que no está, ¿sí?, digamos, consciente de lo que está realizando. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Intención. ¿Qué es la intención de un acto? Rocío me está mirando el libro, no vale, así no vale. Trampa. ¿Sería la buena fe o mala fe? No necesariamente. Yo puedo tener intención de actuar de buena fe y puedo tener intención de actuar deliberadamente como el traste y ser malo y dañar. Y estaría actuando con dolo, porque, es como, por ejemplo, sí. Hacer algo a propósito, la intención, o sea, como que dirigiste energía para hacer algo, no sé. Sí, va por ahí, va por ahí la intención. La intención significa que yo quiero hacer algo, me represento ese algo y lo hago. ¿Sí? Por ejemplo, un acto sin intención. Estoy limpiando un arma, se me escapa un tiro, mato a un ser humano. ¿Yo tenía intención de matarlo? No, claramente no. Pasa que por un error o una negligencia o un descuido o por alguna situación incluso de un tercero. Pongamos este otro ejemplo. Yo estoy parado en el semáforo. El semáforo en rojo, yo paré como corresponde reglamentariamente, previo a la senda peatonal, previo a la bicicleta y las motos, todo lo que ustedes quieran. Paré como corresponde. Viene uno de atrás, leyendo el WhatsApp que le había mandado su señora retándolo, o su novia retándolo, ¿sí?, o su novio en su caso, y no advierte que yo estoy parado y que el semáforo está en rojo, me embiste a mí, y con el propio impulso de ese choque, yo atropello a un peatón que venía cruzando. Tuve la intención de atropellar al peatón, yo que estaba en el auto parado reglamentariamente. No. Ahora, ¿fui yo quien lo atropellé, o mi auto, o el auto que yo estaba conduciendo? Sí, claramente. Lo que yo no tuve ahí es la intención propia, personal, de haber producido ese daño. Entonces, imagínense cuál es la respuesta si yo les digo quién es el responsable de indemnizar a esa víctima. El que venía con el celular. No, la señora que lo rentó. No, mentira, el que venía con el celular. Porque como es muy común, ¿sí?, venía con el celular por la calle. ¿Quién de nosotros no habrá visto el WhatsApp en algún momento cuando va manejando? O quién no lo hará, no digo que esté bien. Claramente es quien de alguna manera generó esta situación, quien probablemente tampoco tuvo la intención de matar al peatón, si es que lo matamos. Porque imagínate que él lo único que hizo fue un descuido. Ahora después veremos si ese descuido es grave, si no es grave y hasta dónde va su responsabilidad, ¿sí?, fruto del daño que causó a partir de una imprudencia como es mirar un teléfono cuando uno está conduciendo y quitando la vista del frente, con lo que significa ya no más de por sí estar manejando un auto que se considera en el derecho argentino una cosa riesgosa.
porque claramente estás poniendo un riesgo en circulación y lo estás haciendo vos tan solo al momento de subirte al auto para seguir, digamos, o para manejar o para dirigirte a uno u otro lugar. Bien. ¿En qué estaba? Discernimiento, intención. ¿Sí? Lo mismo esta situación que uno dice, bueno, a ver, vino Juan y firmó el testamento. ¿Sí? Sí, firmó, fíjate que la firma de él. Claro, pero Juan no estaba con su mano agarrada por su hijo mayor que quería el campo y que entonces, y además lo estaba apuntando con una pistola a su padre y le decía, si vos no me das el campo por medio de este testamento y firmás el testamento yo te mato. El padre claramente firmó el testamento. Ahora, ¿ese testamento es válido? No, para se ríe. Para mí sí. Bueno, acá se armó. A ver, ¿quién se no? Y vamos a chequearlo. Yo hago después. Tiene que haber testigo. Yo digo que sí porque tiene la firma. Claro. Vamos despacio. Pero no, libertad. Como por empezar, hoy en día ya no tiene tanta importancia el testamento, sí, en Argentina. No. Después te paso un par de artículos y te explico que hay muchas vidas que se resuelven, mucho patrimonio que se resuelven con testamento. Para mí no es la mejor herramienta, hay otras que después vamos a charlar si quieren, pero el testamento tiene vigencia y está en el código. Esperen, ¿quién dijo que es válida la firma del padre? Yo, profe. Lucas, argumento Lucas a favor. Ahora voy. Lucas, argumento a favor. ¿Por qué es válida la firma? Y porque la firma está, o sea, de una forma u otra, la firma está, o sea, se llegó a la firma como se llegó, pero se llegó. O sea, vos no te importa si le estaba apuntando con una versa pavonada 9 milímetros en la nuca a punto de dispararle. Eso para vos es intrascendente. Y para mí, a mí sí me importa, pero bueno, o sea... Pero recién me dijiste que no, que lo que te importa es la firma. Pero el hecho está, el hecho de firmar y que esté la firma en el testamento... Bueno, como de nuevo, no te importa que lo esté apuntando con una versa pavonada 9 milímetros, cargada, sin seguro, y diciéndole, si no firmas, gatillo. Pero ahí el hecho, en vez de ser firma de testamento, no sería firma de testamento bajo amenaza. Por eso no es inválido. Está bien, vos me cambiás el título y el efecto. ¿Es válido o no es válido la firma? No es válida. No es válida. Pero la persona no sabe el efecto. ¿Quién lo ayuda a Lucas? Con argumentos de que es válido. ¿Cómo se explicaría eso? De que lo estaban apuntando con un arma. Había 18 cámaras, 45 testigos y si querés eso se estaba dando en la media luna del Estadio Único y había un partido de River Boca, había 50.000 personas. Entonces no es válido porque no hubo intención de la persona para firmar. Claro, no fue en contra de su voluntad y consentimiento. ¿Algún argumento más de que es válido? Indubio pro reo. Yo no sé si indubio perreo sería hoy con el... A ver, pero el indubio pro reo con 45.000 testigos te va a durar poco, Ernesto, te aviso. Vas a ir al 308, te va a tomar declaración del fiscal y a los 5 días estás detenido por el juez de garantía en turno, olvídate. Con 45.000 testigos no hay indubio pro reo si tengo un buen abogado, por ahí no. Sí, había 3 personas. Precisaba a Harry Specter para sacarte ese globo. Bien, bueno, estamos yendo al meollo. A ver, está claro que la firma, ¿sí? Más allá de Lucas, que tiene una postura finalista, o sea, a él le importa si firmó o no firmó, punto, firmó, listo, ya está, válido. Por eso desdoblamos, ¿sí?, los requisitos para que un acto humano sea válido. Reitero, discernimiento, intención y voluntad o libertad, cualquiera de las dos concepciones, porque hay autores que cambian lo de libertad por voluntad, ¿sí? Acá la intención del padre sin duda no era de firmar, ¿sí? Eso, él operó bajo amenaza o coacción, si ustedes quieren, agravada, a punta de pistola, con lo cual imagínense que cualquiera amablemente firmaría como firmó el padre, ¿no? Yo te hago 2 firmas si querés frente a esa situación y me quedo toda la tarde firmando. Después vemos cuál es el efecto jurídico del acto, digamos, que claramente eso nos llevará después a otro capítulo, que lo vamos a ver también, que es la ineficacia de los actos jurídicos. Y ahí vamos a ver institutos tales como la nulidad, la simulación, ¿sí?, el fraude,
situaciones que invalidan actos jurídicos que en primera aparición probablemente uno ve y dice esto es válido. Porque si yo después leo el estatuto, después de que sucede el hecho, yo digo el estatuto es válido, cumple con los requisitos, está otorgado con firma, es hológrafo, tiene 2 testigos, se explica el código, cumple todos los requisitos. El problema es cómo se gestó, digamos, esa voluntad, cómo se plasmó la voluntad, ¿sí? La intención también está vinculada con el error, a veces excusable y a veces inexcusable, ¿sí? ¿Vieron cuando vos decís, bueno, pero yo pensé que estaba alquilando, que no se estaba comprando? Pero yo pensé que, y uno piensa una situación y termina desarrollando otra. Acá puede jugar también el engaño, la inexperiencia. Por ejemplo, van los jubilados pobres a sacar crédito a lo que digo yo, el Banco Central Paralelo de la Diagonal 80, ¿no? Credirat, Credirí, Crediru, Credirat, todos los créditos. Van los pobres viejitos que no tienen un mango, que le pagan 2,20 de jubilación, van y sacan créditos y les hacen firmar pagarés, intereses compensatorios abusivos, punitorios abusivos, sacan 10 y le hacen pagar 600, ¿sí? ¿Claramente es intención de esa persona obligarse de esa manera? No, ahí lo que hay es lo que se llama la teoría de la lesión subjetiva. Alguien, ¿sí?, se aprovecha de la situación de otro. ¿Fruto de qué? De la inexperiencia, fruto de la falta ya de comprensión o de capacidades para ciertas cuestiones complejas, fruto de un montón de situaciones que pueden llegar a tornar inválido ese acto jurídico, esa expresión de voluntad, esa firma o como se haya planteado esa expresión de voluntad, ¿sí? A esto apunta un poco lo que veníamos viendo de intención. Van a ver que hay autores que apuntan a la intención mucho más a saber y conocer, esto es estar fuera del territorio del error, y otros autores van mucho más por la coacción, la volitiva y esta situación de decir yo libremente quería esta cuestión. Pasa que eso se entremezcla con la tercera característica que lo dijimos, que es libertad, ¿sí? Que ahí sí tiene que ver con que yo no tenga ninguna coacción que me pueda complicar, como decimos nosotros, la volitiva, entonces lo estoy haciendo porque lo quiero hacer, porque libremente lo quiero hacer, no tengo ningún condicionante ni ninguna situación que me lleve a esto. Y ojo, no todo condicionante invalida después los actos jurídicos, ¿no? Pero hasta acá, lo que más me interesa es que entiendan de que actos jurídicos son hechos humanos voluntarios lícitos, ¿sí? Entonces, primero, hecho humano. Para que sea humano tiene que ser otorgado con discernimiento, intención y libertad. O voluntad, como ustedes quieran. Cualquiera de las dos vertientes para mí está bien, ¿sí? Porque se entiende a dónde queremos apuntar. Que sea lícito, bueno, claramente. Nosotros en el ordenamiento tenemos dos vertientes. Podemos tener actos lícitos y actos ilícitos. Y la ilicitud no siempre se vincula con el derecho penal, porque hay una situación así como social en donde el ilícito se lo quiere vincular directamente con el delito. Incumplir un contrato es ilícito para nuestro ordenamiento, ¿me siguen? Y no, sin embargo, esa situación activa una causa penal o activa el orden público sancionatorio como es el derecho penal. Todo lo que nosotros vamos a ver como ilegal, ustedes en los libros probablemente lo encuentren como antijurídico, o sea, contrario a alguna manda, principio o norma del ordenamiento. Incumplir un contrato es un acto antijurídico, ¿sí? ¿Me siguen? Después veremos si el incumplimiento es fundado o no fundado, fruto de un caso fortuito, fuerza mayor, la pandemia, el COVID, cerrar el negocio. En principio, tenemos que empezar a discernir estas cuestiones de manejarnos en territorio jurídico o antijurídico, ¿sí? Lo antijurídico generalmente activa situaciones de reclamo, ya sea en materia contractual, ya sea en materia de lo que tiene que ver con la teoría del daño, todo aquel que genera un daño debe repararlo. Empezamos con esas máximas, ¿sí?, que son un poco las que van a ir gobernando toda la situación. Cuando nosotros ya desembarcamos en los actos jurídicos, ahí pegamos el salto automáticamente a la teoría de las obligaciones. Ahí es donde nos vamos a meter en este mundo que nos va a llevar un tiempo significativo, que es analizar la posición de acreedor-deudor. Cuando hablo de acreedor-deudor, no solo lo vinculen con te debo plata. Reitero que las obligaciones pueden ser de tres tipos, ¿sí? De dar, de hacer y de no hacer. Las de dar pueden ser infinitas, puede dar suma de dinero, puede ser dar cantidad de cosas, puede ser, van a ver ustedes toda la clasificación que el ordenamiento trae. De hacer puede ser pintar un cuadro, o realizar un traslado, un transporte, o realizar una locación de obra, o realizar una locación de servicio,
La locación de servicio es la que nos caracteriza a ustedes como a nosotros, ¿sí? Esto es de que nos contratan para que asesoremos, para que llevemos la contabilidad, para que seamos auditores internos o externos, para que formemos parte de órganos de fiscalización, ¿sí? Todas estas situaciones nos obligan a nosotros a hacer. ¿A cambio de qué? Generalmente a cambio de una contraprestación, ¿sí? Ninguno de ustedes, salvo algún alma altruista, o en algunos casos solemos hacerlo, pero no podemos vivir de esa manera, que realizamos actos, digamos, sin contraprestación. Y decimos, no, deja esto, yo te lo regalo, te lo hago gratis, o esto no tiene contraprestación. Todo lo demás que vamos a cumplir profesionalmente generalmente tiene una contraprestación, que básicamente es el pago de nuestro arancel u honorario, dependiendo del régimen que nos vincule. Ustedes creo que tienen, no sé, tienen qué unidad, ¿cómo se llama la unidad de medida del contador? Caduceo. Ustedes tienen el caduceo, nosotros tenemos el ius arancelario, y así cada profesión tiene, digamos, una pauta de actualización del arancel. En función de eso se dice, bueno, tantos caduceo o tantos ius arancelarios en función de lo que yo hice o no hice. Si nuestro deudor, que sería en definitiva quien nos contrata, nos paga en tiempo y forma, la obligación se va a cumplir. A menos de que nosotros también vayamos realizando nuestra contraprestación, que básicamente es ir dando el asesoramiento, ya sea porque tenemos que entregar el balance, porque tenemos que hacer las declaraciones juradas, porque tenemos que atender una inspección de la FIP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá cómo venimos? Bien. Bien. Bien, profe. Bien, motivado no les pido, porque sé que todo esto no es demasiado divertido, pero bueno, ya como que estén conectados y se clavó el 66, nadie más se bajó, así que no venimos tan mal. Diego cuestión de neurología más tarde y me va a pasar a mí la serie de Netflix para profundizar ese tema. La teoría de las obligaciones va a ser un tema que lo vamos a abordar con detenimiento en la clase que viene. Vamos a ver concepto de obligación, clases de obligaciones, y una vez que terminemos de ver estos dos ámbitos significativos, vamos a pasar a analizar modos de extinción de las obligaciones. Es ahí donde vamos a empezar a ver cómo juega este vínculo entre acreedor y deudor y qué puede pasar con esa obligación. Vamos a ver clasificaciones que son muy interesantes para la práctica. Por ejemplo, ¿qué es una obligación solidaria? ¿Qué es una obligación mancomunada? ¿Alguien sabe qué es una obligación solidaria y qué es una obligación mancomunada? No. Yo les hago firmar un pagaré a ustedes o un contrato, ¿sí? Vamos a decirlo, vamos a trabajarlo con un contrato, y digo de que todos, ¿sí?, los abajo firmantes se obligan a cumplir con la entrega de tal propiedad y se transforman en responsables solidarios de dicha obligación. La solidaridad significa de que todos ustedes van a estar obligados a cumplir y que yo puedo reclamar el cumplimiento a todos o a cualquiera indistintamente. Y que si lo reclamo a uno va a estar obligado a cumplirlo, y en su caso después, ¿sí?, ese uno podrá reclamar por los daños o por el perjuicio que le causó a todos los demás obligados solidarios. Eso es una obligación solidaria. Todos están obligados a cumplir la obligación. Todos, sin distinción. La obligación mancomunada, en cambio, es cuando yo tengo, ¿sí?, una obligación de sujeto plural, pero cada sujeto tiene un porcentual que asumir de esa obligación. Por ejemplo, si yo le presto dinero a ustedes y les digo que es mancomunada y que cada uno de ustedes me va a devolver un 10% de ese dinero, bueno, yo le podré reclamar a cada uno de ustedes el 10%, pero no voy a poder reclamarle a uno solo el 100%, ¿me siguen? Porque la obligación no era solidaria, sino mancomunada. Todos estos conceptos entran a jugar cuando empezamos a hablar de obligaciones de sujeto plural, ¿sí? Y fíjense que más temprano hablamos de solidaridad, cuando hablamos de la limitación de responsabilidad en materia societaria. Que si no había limitación de responsabilidad en el tipo societario, dijimos de que podíamos exigirle la obligación a todos los socios. Ahí estábamos hablando de un supuesto de solidaridad. ¿Te acordás, Eliana, cuando arrancamos casi la clase charlando de este tema? En cambio, la obligación mancomunada es cuando hay obligación de sujeto plural, pero cada sujeto asume un porcentual, ¿sí?, o un contenido parcial de ese todo, de ese continente total. Ahí Ernesto me estaba diciendo que sí, como que lo iba entendiendo, ¿sí? Con lo cual, fíjense que distinto es que yo firme como responsable solidario a que firme como responsable mancomunado de una obligación. Muy diferente, y a su vez el efecto, ¿sí?, claramente es significativo. Así vamos a ver obligaciones también, o situaciones, obligacionales de sujeto único, de sujeto plural, cómo operan estas situaciones. Después nos vamos a meter en las obligaciones de dar suma de dinero, que me quiero detener significativamente. Vamos a aprender los distintos tipos de intereses, vamos a aprender la imputación de pago parcial, ¿sí?, y toda una serie de situaciones que hacen a la teoría de la obligación.
Hago una última distinción y con eso vamos a dar hoy por finalizado, porque ya tengo ganas de dejar de hablar, que es el hecho de discernir el concepto de carga de obligación, que es importante. Obligación, si yo incumplo, tengo una sanción. La carga, en cambio, es un imperativo del propio interés, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo incumplo, me perjudico yo solo, pero no recibo una sanción. En nuestro ordenamiento jurídico hay un montón de cargas y de obligaciones, y está bueno distinguir una de otra, ¿sí? Cuando yo, reitero, tengo una carga de cumplir alguna situación, si no la cumplo me perjudico a mí mismo, pero no tengo una sanción por parte del ordenamiento. En cambio, cuando yo incumplo una obligación, ya ahí habilito al tercero a que me exija el cumplimiento. Claro que no estamos en la Edad Media. La exigibilidad de cumplimiento en el derecho argentino, en un Estado de Derecho, es por ante los tribunales. Ya sea con una mediación obligatoria previa, pero es ante los tribunales. Por eso hablamos en la primera clase de que el derecho es coercible, y eso lo vieron ustedes, el que empezó a leer el libro, arranca prácticamente desde ahí, diciendo que el derecho trae normas que son imperativas y que son de exigibilidad concreta. Si yo no lo cumplo, la persona a la que yo perjudiqué porque la atropellé, o a la que no le cumplí un contrato, o a la que no le pagué una obligación de dar suma de dinero a la que me comprometí, esa persona frente al incumplimiento habilito a que me lo pueda requerir voluntariamente. Si yo no lo hago, me lleva a tribunales, ¿sí? Y ese es básicamente el Estado de Derecho. La coerción normativa no se puede ejercer por mano propia. No existe justificación en Argentina de justicia por mano propia, ¿sí? El planteo ideal es que cada uno, cuando tiene un incumplimiento obligacional o sufrió algún perjuicio que devengue también un incumplimiento, de no dañar al otro, por ejemplo, de la máxima de no dañar al otro, ahí es cuando puede acceder a los tribunales a reclamar lo que corresponda. Todas estas cuestiones que ustedes me dirán, bueno, esto es de la abogacía, ¿a mí qué me importa? Bueno, miren, la previsión de juicio, ustedes saben muy bien que se hace, ¿sí? La previsión para despido, ustedes saben muy bien que se hace, la previsión de juicios, lo mismo, el pase para incobrables es fruto de haber iniciado acciones judiciales y que tengan una sentencia y que yo pueda determinar contablemente de que no hay posibilidad de cobro y puedo descontarlo después de impuesto a la ganancia. Mucho de lo que yo les estoy contando acá es susceptible de registración. Digo para que vayan siempre vinculando lo que vayamos viendo en las clases con lo que verdaderamente tiene significancia para el ejercicio profesional de ustedes. ¿Dudas hasta acá? Yo tengo 2 millones, pero ahora tengo que irme a stalkear a Gabriel y a quién más, no me acuerdo. ¿A alguien más tengo que ir a ver cómo es y subir al grupo? Yo tengo dudas, pero con algo del tomo, que es lo de la inoponibilidad de la persona jurídica. Bien, ahí nos vamos a meter en la clase que viene, y está bueno que lo planteaste, Sabrina, porque es un instituto complicado. Vamos a tratar el tema de la ineficacia de los actos jurídicos, ¿sí? Asimismo, tocar el tema de obligaciones. Y ahí vamos a ver nulidad, inoponibilidad, ineficacia, simulación. Vamos a ver todos los actos que pueden, de alguna manera, evitar que un acto jurídico cause efecto concreto que pueda ser validado frente a terceros. La inoponibilidad, solamente te tiro el título, no inhabilita el acto. Lo que hace es que ese acto no sea oponible, esto es, no pueda ser presentado frente a terceros. El ejemplo concreto, y esto está en el artículo 59, tercera parte de la 19.550, y también en el Código Civil y Comercial, la teoría de la inoponibilidad se creó por Rudolf Selig, ¿sí? En Alemania. Esto tiene ya una teoría que tiene unos cuantos años, y se creó por lo siguiente: cuando 2 accionistas o 2 personas crean una sociedad para burlar la ley o perjudicar derechos de terceros, y esa es la única finalidad, esa sociedad que se crea ¿para qué? Para limitar responsabilidad, como lo vimos hoy más temprano, para no responder frente a terceros. Te lo cuento con un ejemplo. Todos nosotros tenemos una constructora. Nuestro problema más significativo es la UOCRA, el IERIC y la contratación de trabajadores, porque tenemos juicios laborales, tenemos enfermos, tenemos un lío bárbaro con los trabajadores. Entonces tomamos la decisión, nosotros, de formar una sociedad con muy poquito capital, ¿sí? En donde los socios, si no los conoce nadie mejor, y tampoco tienen patrimonio, y los administradores tampoco tienen patrimonio, contraten 600 trabajadores para realizar un edificio, y a los 2 años esa sociedad, ¿sí?, se le decrete la quiebra sin bienes porque no los tiene, y porque además tampoco tiene patrimonio. ¿Me siguen? Esa sociedad que yo creé para perjudicar los derechos salariales, probablemente, cargas sociales al fisco, y todo lo que tenga que ver con RT, seguros, y no indemnizar a esa gente, fue una sociedad que claramente se creó para perjudicar derechos de terceros, que tuvo como norte y como finalidad violar la ley y perjudicar derechos de terceros. ¿Qué ley? La 2403 del orden público laboral, la 25323 de relación laboral no debidamente registrada,
muchísimos artículos de la ley de contrato de trabajo. Entonces esa sociedad se creó con la mera finalidad de perjudicar de esos derechos de los trabajadores. El ordenamiento habilita que si eso se demuestra, esa sociedad se deje de lado y la responsabilidad se lleve y se ataque directamente a quienes fueron los creadores de esa sociedad. Básicamente nosotros éramos los que teníamos la constructora y que creamos la sociedad para no tener costos laborales. La inopolidad permite correr el velo, por eso se llama teoría del descorrimiento del velo, correr esa sociedad de paja que se creó e ir contra los verdaderos responsables. ¿Cuál es la diferencia con la nulidad? La sociedad era válida. La sociedad que creamos era plenamente válida, cumplía con todos los requisitos del artículo 11 de la 19.550, todos los socios éramos capaces para otorgarle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claramente violaba la norma laboral, el orden público laboral. Entonces el ordenamiento, ¿sí?, no la entiende nula, no dice esta sociedad no cumple con los requisitos, es nula. No, lo que hace el ordenamiento dice, está bien, es válida la sociedad, pero ¿sabes qué? Se creó con la mera finalidad de violar la ley y perjudicar el derecho de tercero. Correte y habilita al juez a ir contra los verdaderos responsables, contra quienes fueron los ideólogos o quienes llevaron adelante la constitución de esa compañía. Y ahí es donde opera la inoponibilidad. ¿Qué es lo inoponible? La sociedad que me creaste pantalla. Eso es inoponible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió con el ejemplo, Sabrina? Sí, sí. Entendí perfecto. Hay que tener en claro que es muy distinto inoponibilidad de nulidad, pero en la clase que viene lo vamos a abordar y abordamos impugnación de los actos jurídicos, que también es interesante que lo tengan presente. ¿Alguna otra duda que les haya surgido de la lectura del libro? Profe, Sí, Jan. es necesario saber en específico lo que tiene que ver con el tema de las mutuales, las instituciones, las estimaciones. No, mira, ¿cuáles son? Yo te digo cuáles para mí son significativas que ustedes las conozcan. No pueden desconocer cooperativa, la 2337, al menos algunos artículos, qué es la cooperativa, cómo se conforma, órganos de administración. No pueden desconocer las fundaciones, que básicamente tienen un fin altruista y tienen una conformación que no tiene finalidad y lucro de inicio. Y no pueden desconocer las asociaciones y simples asociaciones. Con esas yo ya me quedo conforme. ¿Estamos de acuerdo? Lo demás puede ser especialización o que uno después le tocó trabajar para una mutual, bueno, se especializará en mutuales. Pero con que ustedes conozcan lo que vamos a ver de persona jurídica de la 19.550, más estas que yo les referencié recién, que si quieren la repaso. Cooperativa 2337, fundaciones está en el código, asociaciones civiles está en el código y simples asociaciones está en el código. Con eso yo ya me doy por satisfecho. No quiero ningún concepto de memoria, pero sí me tenés que distinguir una anónima de una fundación. ¿Me seguís? Al menos desde cuál es la conceptualización, su finalidad y sus órganos. Entonces yo ya con eso me quedo conforme. Y para un curso de grado de Derecho Privado, me parece que es lo que ustedes tienen que tomar. Después, claro que si te toca asesorar a una fundación, te tendrás que profesionalizar, tendrás que hacer una especialización, tanto en tributación de fundaciones o en exenciones de fundaciones, como en lo que tiene que ver con su operatoria, ¿sí? Yo no pierdo de vista que esto es un curso de grado. Yo de acá no quiero ni abogados ni especialistas. Quiero básicamente que tomen y que receten los conceptos más básicos y centrales del derecho privado. Sobre todo, lo reitero, desde una visión desde las ciencias contables, no desde una visión del derecho puro y dura, porque nosotros vemos la cosa con otro prisma, ¿sí? Vamos a buscar otras situaciones, que las que pueden ustedes pescar o ver o empezar a armar de a poco, con paciencia, para lo que tiene que ver con el ejercicio profesional de ustedes a muy corto plazo, ¿sí? Dentro de unos años. ¿Estamos ya? Bien. ¿Alguna otra duda o tema? ¿Recomienda Suits para repasar, profe? ¿Sí, recomiendo qué? La serie de Suits. A ver, la miré y después me aburro, terminó siendo larguísima. Hay capítulos que están muy buenos y hay otros que medio que se hace chicle. A mí, yo les cuento la verdad, yo me levanto generalmente 5 de la mañana y a las 12, 12 y pico, que es cuando mi señora mira series, yo un capítulo mío son 3 días y ella en 3 días ya me terminó la serie. Entonces voy desacoplado, ¿sí? Con la situación y generalmente miro los fines de semana. Para mí es muy largo, todo lo que sea así 3, 4, 10, 15 capítulos, olvídate, yo ya me aburrí de tan solo ver que tiene capítulos. Pero miré y está muy bien hecha y tiene mucho del derecho americano, ¿sí? Hay que tener cuidado porque el common law no es un sistema jurídico que esté basamentado en el sistema continental romanista como venimos nosotros. Nosotros venimos de los romanos y todo el nacimiento del derecho privado argentino viene de los romanos, por decirlo así vulgarmente. El derecho del common law o el derecho del equity o de la equidad viene de un sistema distinto. Piensan más pragmáticamente, tienen un modo más práctico de resolver situaciones. Cuando veamos fideicomiso, que es una creación del derecho americano,
van a ver que ellos tienen otro sentido práctico del patrimonio, de la vida, del desenvolvimiento del capital, tienen otra visión. Entonces Suits es una serie que hay que tener cuidado en esto. Si uno lo quiere comparar con el derecho argentino, bueno, hay muchos capítulos que no vas a entender nada porque está tomado del sistema del common law. Entonces hay muchas resoluciones de casos basamentados en el sistema del common law. Pero con esa aclaración es una serie impecable, por lo menos lo que vi, muy bien realizada. Además trabajó la esposa del ex príncipe, para que vean que estoy también con el churulaje. Tomás. ¿Qué más? ¿Qué leemos para la clase que viene? La revista Gente, No, a ver, para la clase que viene, lo que tiene que ver con la impugnación de los actos jurídicos, así vemos nulidad, inoponibilidad, simulación, fraude, y miremos también, ya empezamos a meternos con la teoría de las obligaciones, ¿sí? Acto y hecho jurídico también lo tenés que repasar porque lo estuvimos viendo hoy, y metámonos de a poco ya en lo que interesa y mucho, que es en la teoría de las obligaciones, que básicamente hay mucha tela para cortar respecto de lo que está vinculado con la registración. Ok. ¿Estamos? Profe, yo tengo una consulta administrativa personal. 10 de 10. No hay problema, decime. Nada, yo la semana pasada no estaba inscrito en Derecho, había quedado fuera del sorteo. Ahora me inscribí en las nuevas comisiones, en los nuevos cupos, quedé, pero no puedo cursar en esa comisión, y yo la semana pasada ya cursé con vos, quería saber si puede hacer algún cambio de comisión o no. Perdón, y ahí tendrías que elevarme, mandame una al Facebook, escribirme ahí en el grupo para poder trasladarle al titular a ver si eso es posible o no. Hoy pasé casualmente por la facultad presencial, tenía que firmar un contrato para el Centro Regional del Desarrollo, que está a cargo mío, y me dijeron esto, que se habían sorteado 2 comisiones de 80 alumnos, o sea, 160 alumnos más habían sido, digamos, sorteados en 2 comisiones nuevas que se crearon este año, para tratar la facultad de dar, digamos, soporte a la demanda, y igualmente me llevé la triste noticia de que sigue quedando gente afuera de la posibilidad de cursar. Más con esta situación de que Derecho 2, ya lo dijimos, es una materia a la que todos le esquivan al final, no quiere saber nada, ni con invitación de cumpleaños, ni con nada, o sea, ni así le regalemos un voucher para la montaña rusa, Derecho 2 libre no es una opción para la mayoría de los estudiantes. Con lo cual, bueno, pero también es cierto que cuántas comisiones más vas a crear fruto de la oferta, ¿no? Es todo un tema. Si volvemos a la presencialidad, olvídense de que podemos tener aulas de, fíjense que estamos hablando de 7 comisiones, de 80, 7 por 8, 56, casi más de 1000 alumnos en una sola materia. Eso no lo podemos sostener con presencialidad. No sé cómo van a hacer después en el tiempo, si se vuelve a la presencialidad, ojalá que en el menor corto plazo posible, para sostener esta cantidad de alumnos en la regularidad de cursada, ¿no? O sostendremos las clases virtuales, que para mí es algo que vino para quedarse. Yo la verdad que no veo que este recurso sea malo, y tendremos que ver quién puede ir presencial y quién no. Franco, en concreto a vos, escribime, poneme tu número de legajo, nombre, apellido, en qué comisión quedaste, todo, y le elevo la consulta al titular y probablemente al área administrativa de alumnos, para que me resuelvan si es posible que vos puedas permutar con algún alumno, digamos, que de alguna manera quiera también irse para allá, o cómo hace. A mí, la verdad, en lo personal, 80, 81, 90, no me cambia mucho el panorama, pero no lo defino yo. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro tema? No. Chicos, los estamos viendo, cuídense, ¿sí? Y la clase que viene empezamos con esto que decíamos recién. Así que nos vemos. Suerte. Nos vemos.